esta mañana Génesis capítulo 50. El libro Génesis capítulo 50, versículo 15. Génesis capítulo 50, versículo 15. Sí, yo leo. Génesis capítulo 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, dijeron, henos aquí, por siervo tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora, pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquín, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Sí, hasta aquí. Aquí el libro, el Génesis, ¿verdad? Ya se termina con la muerte de José, ¿verdad? Y apareciendo en primera vez el nombre ya José, el capítulo 32 de Génesis, ¿verdad? Por su nacimiento, por su madre Raquel. Y final, ¿verdad? Y el nombre de José constantemente aparece y en casi toda parte del libro. Hoy un poquito profundicemos, ¿verdad? Fondo del corazón de José, que tenía gran tristeza por la actitud de sus hermanos, ¿no? Usted conoce bien, si lee el libro Génesis, pueden ver, ¿verdad? Y historia de José ya inicia, ya casi escrito, ¿verdad? Con su sueño. Génesis capítulo 37 está hablando del sueño que tuvo José. Este sueño no era por su propio deseo ni voluntad, sino Dios reveló, ¿verdad? Dios reveló este sueño a él como la voluntad de Dios a cumplir.
en la vida de José, ¿verdad? Pues José también puede ser sombra de nuestro Señor Jesucristo, también, ¿verdad? Según la historia que pasó con José, Dios está sumergiendo bien profundamente el mensaje de Dios con respecto al amor que Cristo va a tener para con el mundo entero y, y su resultado de cada detalle, ¿verdad? Están manifestando por la vida de José, también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El, como historia es esto, cuando ya tuvo José su sueño, en su sueño, ¿verdad? Él se hizo ya gran gobernador, porque ante él, ¿verdad? Como se postran, ¿verdad? Y el sol y la luna y 11 estrellas, ¿verdad? Ante él se quedan puestos. Y después otra vez tomó sueño, y este sueño dice todo manejo de sus hermanos y su padre, ¿verdad? Y también se postran ante José también. Entonces, debe haber contado este sueño, ¿verdad? José quedó bien aborrecido por sus hermanos, porque viendo o escuchando, ¿verdad? Que está contando José de su sueño que tenía 12 veces, y quiere decir que hasta su papá y mamá y todo su hermano mayor se postran ante él. Entonces, ¿qué? Él va a ser gobernador sobre nosotros y se burlan de él, ¿verdad? Y quedan ellos súper bien enojados. Pues aborreciéndolo constantemente, porque hasta su padre Jacob, ¿verdad? Está bien, amando mucho, ¿verdad? Su hermano José, a quien aborrecen ellos, siendo ya último, y como al final hasta Benjamín contando penúltimo, es ya José, ¿verdad? Un décimo hijo de José, pero 10 hermanos mayor que él, y final, ¿verdad? Viendo tan chiquito, pero siempre andan, ¿verdad? Bien amado por su papá y siempre vestido, ¿verdad? En ropa bien especial, y ellos estaban súper ya como enojados y envidia también hacia José. Un día José fue enviado por su padre Jacob para llevar merienda a sus hermanos. Final llegando a un lugar donde ellos están y viendo todo ello, están súper enojados, aborrecidos y querían matarlo. Pero Rubén es el mayor, ¿verdad? Entre todos hermanos, el mayor Rubén, viendo que sus hermanos menores quieren matar a José, entre ellos están murmurando, hablando para matarlo. Pues Rubén, ¿verdad? Y dice, no, 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 no matemos, no lo matemos, para evitar de que ellos maten a José y final viendo un cisterna, ¿verdad? Mejor sí, metémoslo dentro de cisterna, ¿para qué matar? ¿Verdad? Si metemos a él en un cisterna, metido puede ser comido por algún animal, alguna bestia por ahí, entonces por lo menos evitamos matar nosotros a nuestro propio hermano. Por eso ellos al final de acuerdo, ¿no? Y meterlo a José en la cisterna rota donde no guarda agua. Si hubiera guardado agua, hubiera muerto José, ¿verdad? Ahogado. Ahí observando bien, y realmente ellos tienen terrible odio, terrible enojo, terrible, terrible, ¿verdad? Ira tiene contra José hasta quitar la vida de su propio hermano. Observando bien este odio, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Sí? De vez en cuando si uno puede tener sueño, puede contar de su sueño, pero hasta odiar a Tambatal, que estaban bien, ahora están sus hermanos contra José, y finalmente metidos a José en cisterna, pasa tiempo, y final, pasando un poquito de tiempo, se ve que un mercaderos israelitas, ismaelitas, ¿verdad? Están pasando. Ahí viene una idea en la cabeza de Judá. ¿Para qué entonces, verdad, dejar que él muera ahí? Mejor venderlo, que vaya en Egipto. Y luego nosotros veremos cómo se cumple su sueño. Veremos cómo se cumple su sueño que había tenido, ¿verdad? Entonces una vez vamos a vender, por lo menos ya vendiéndolo ganamos dinero, 20 piezas de plata. Ellos ganan y final José fue llevado al Egipto esclavo.
Y de bello, ¿verdad? Quitando túnica de José y rompiendo, ¿verdad? Y pintando sangre de macho cabrío y llevando a su papá esa túnica rota, sangrienta, ¿verdad? Entonces, al final, José ve esta túnica que está rota y pintada de sangre. Entonces, al final, se da cuenta de que su hijo José murió, ¿verdad? Derrotado por animales fieros. Pues en el fondo de corazón Dios se lleva gran amargura, sufrimiento y tristeza. Pero José está en Egipto y se continúa con su historia. Él fue vendido en la casa de Potifar como esclavo. Ahí se ve la tentación de la mujer de Potifar. José joven, buen aspecto. Entonces, y mujer de Potifar lo tienta constantemente, ¿verdad? Cuéstate conmigo. Pero José constantemente niega y niega y niega. Un día estaba trabajando en su oficina, ella se mete, tomando su manto, ¿verdad? Cuéstate conmigo. Esforzándolo, ¿verdad? Y tentándolo. Pero José nunca participa de esa cosa, ¿verdad? Ni mira a él. Y soltando manto y se escapó para no pecar nunca con ella, ¿verdad? Y final, por esta causa, José, y por acusación de su mujer, con injusticia, ¿verdad? Ante su marido Potifar. Potifar, tomando este caso, debería preguntar por lo menos a José qué pasó. ¿Realmente tú hiciste esto? Quería violar a mi esposa. Tú esforzaste a ella para pecar con ella. Debería preguntarse uno. Pero como ella está tan maltratado como esclavo y tiene derecho para justificarse. Directamente Poncho, no, Potifar escuchando a su mujer, tomándolo a José, mete en la cárcel donde están ya puestos dos funcionarios leales de Faraón, el copero y el panadero. Pero muy interesante la Biblia, ¿verdad? Como dice, nosotros viéndolo, ¿verdad? Que está cayendo constantemente, está pasando gran aflicciones, odiado por sus hermanos y vendido, ¿verdad? Como si fuera de esclavo. Sí, ya se hizo esclavos, llegando en Egipto, fue vendido a una casa rica, como general guarda de rey, Potifar. Y final, ¿verdad? Y por injusticia de la mujer de Potifar, tuvo que llegar en la cárcel. Un hombre tan de mal suerte, un hombre tan maltratado, un hombre tan mal, ¿verdad? Vivido. Pero la Biblia está hablando constantemente, ¿verdad? Varón próspero, varón próspero. Hablando de José, que pasa gran aflicciones, sufrimiento y dolor y menosprecio y hasta encarcelación, ¿verdad? Y total injusticia con él, pero la palabra del Señor constantemente dice, José era hombre próspero, porque Jehová, Dios, estaba con él. Hasta que, ¿verdad? José entienda bien, ¿por qué me pasa esto? Él debería estar sufriendo demasiado, demasiado. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que pasar toda esa situación? Apenas 17 años teniendo sueños, viene ya horrible situación, ¿verdad? Hasta llegar a Egipto vendido por sus hermanos y es como esclavo y carcelados y bien pero maltratado, pero según el punto de vista de Dios, José era hombre próspero, porque Dios está con él. Muchas veces en nuestra vida puede pasar esto también. Y también nosotros podemos ver en la vida de Cristo también ha pasado. Observando bien, ¿verdad? La vida de nuestro Señor Jesucristo, horrible, ¿sí o no? Él nace en plato de animal, en pesebre, en establo en Belén, y fue asesinado casi, ¿verdad? Amenazado de asesino por el rey Herodes con su ejército, busca donde él está para matar. Y hasta matar todos los niños que eran menores de 2 años en Belén, para no morir Jesucristo, ¿verdad? En el regazo de
María y José tuvo que escapar hacia Egipto. Y cuando murió el rey Herodes, él volvió juntamente con su padre en Nazaret a vivir, ¿verdad? Hasta que tomara el 30 años como hijo de carpintero, como un hombre de afligido, un hombre tan sufrido, aún siendo un chiquillo, ¿verdad? Aún siendo joven, él llevaba una vida tan mal, demasiado mal tratado, porque en esa época el trabajo de carpintero era el peor trabajo, ¿verdad? Todo se hace a mano y un trabajo muy infiel, o se llama eh, un poco nivel de, ¿verdad? Trabajo sería de carpintería, ¿no? Porque todo debería trabajar a mano, sufriendo, sudando y todas las fuerzas, ¿verdad? Debería trabajar. Así un hombre de afligido, un hombre tan dolido, es el Cristo. Hasta tener ya 30 años, él ya fue testificado ante Juan Bautista de como él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está cargado el pecado del mundo destinado para matadero, como el Cordero para matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Pero, ¿verdad? Cristo fue tan maltratado injustamente, ¿verdad? Injustamente. Llegando ante Poncio Pilato, ¿verdad? La justicia no sonaba. Solamente el grito de los judíos, clamor de los judíos. Crucifícalo, crucifícalo, constantemente decían. Poncio Pilato, aún un hombre gentil, injusto. Por lo menos él quería soltar a Cristo porque el Cristo no tiene ningún pecado. Pero el pueblo de Israel no permite. Crucifícalo, crucifícalo. Si no lo crucifica a él, que es el rey de los judíos, tú eres traidor contra César. Rinconándolo viene ya gran presión para que Poncio Pilato sentenciara a Cristo, ¿verdad? Total sentencia de muerte y crucificado. Por eso nunca sonó, ¿verdad? En este punto la justicia de Dios. Cristo mal, pero totalmente maltratado. Injustamente fue sentenciado para que muera en la cruz. Y final Cristo, con 33 años, fue colgado en la cruz, ¿verdad? Por 3 años y medio debe haber sido bautizado. Cristo nunca llevaba una vida cómoda, una vida como bien, jamás. Bien, mal, Cristo vivía así. No podía comer, no podía descansar, y de día ni noche, de día trabajando bajo el sol, bien cansado, pero bien cansado, y maltratado, menospreciado, expulsado y amenazado contra también la vida de Cristo. Y de noche, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, Cristo no podían dormir bien como bajo el cielo. No tenía techo que puedan protegerlo para que él durmiera con calor, que tomara té o caliente, té o café caliente, ¿verdad? No tenía pan que puedan comer. Pasaba más días de pasar de hambre, ¿verdad? Que era de comer. Vivía demasiadamente mal y mal y mal. Y tentado en el desierto, donde hay gran calor de día, gran frío, ¿verdad? De noche, pasando 40 días y 40 noches de hambruna. Absolutamente está ya a punto de casi morir físicamente, ¿verdad? Viene tentación. El diablo quería, ¿verdad? Derrotarlo a Cristo. Pero Cristo vence y vence y vence. ¿Qué pensaba Cristo mientras está pasando todas aflicciones? Solamente de alma de cada uno de nosotros. Pasando yo gran aflicciones, yo puedo salvar el mundo. Pasando yo gran sufrimiento y dolor y pena, yo puedo dar, ¿verdad? Justicia, santidad, perfección a los que me creen un día. Aunque ellos todos son incrédulos, pero sí o sí se va a levantar en el mundo gran cantidad de personas santas justas. El libro Apocalipsis, ¿verdad? Cuando ya viene el rapto de la iglesia, sobre nube se ve gran multitud de gente, ¿sí o no? Vestido en ropa blanca.
El ángel de Dios pregunta a Juan, ¿puede contar? ¿Puede contar? Pregunta. Pero Juan, ¿verdad? Y viendo todo, no se puede contar porque es demasiada cantidad, incontable. Esa multitud de personas que están sobre nubes, vestidas en blanca, ¿verdad? En ropa blanca. Entonces, ¿quiénes son? Ellos son los que son rescatados, renacidos, salvos. Ahora actualmente algunos están, gran parte de están muertos físicamente, esperando su día de resurrección. Otra parte estamos vivos con cuerpo, esperando la venida de Cristo. Y van a ser renacidos más y más gente todavía. ¿Por qué Cristo no viene aún? Está oyendo muchas almas todavía el Evangelio de Cristo. Hoy puede ser que se levante una gran cantidad de justos. Mañana también se va a levantar gran cantidad de justos. Por lo cual Cristo no puede venir aún, porque su espera, su paciencia en el regreso, ¿verdad? Puede rescatar más almas todavía. Él ya puede venir a nivel de cumplimiento de las señales, está total 100%. Así que en cualquier momento, ¿verdad? Cristo ya puede venir. Pero el Señor dice, cuando llegue este evangelio del reino de Dios a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dice. Cristo viene cuando se predique este evangelio hasta el rincón de la tierra, hasta última parte de la tierra, ya Cristo viene. ¿Por qué no viene? Aún falta algún rincón del mundo para que oiga el evangelio. Nada. Cuando ya venga Cristo, ¿quiénes ya están preparados? Se van. ¿Quiénes no están preparados? Se quedan. Y el mundo entero se vuelve en fuego, completamente en el fuego. Por eso el enfoque del Señor que es un alma más, ¿verdad? Si yo aguanto de ese sufrimiento y dolor y pena, entonces muchas almas van a volver a Dios. Único camino soy yo. Querido, dice San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Yo soy el camino, ¿verdad? Cristo sabe muy bien por él. El mundo entero tiene esperanza. Sin él, el mundo no tiene nada de esperanza. Pasando toda esa aflicción y dolor, sufrimiento y pena, Cristo, ¿qué piensa? Alma, cada alma, alma de usted, alma de mí, ¿verdad? Muchas almas que van a volver a Dios. Por eso cuando Cristo llegan en la cruz también, ¿verdad? ¿Qué pensaba alma? Almas que están a la par de él, aunque están mal comportada, mal, ¿verdad? Vivido, dos males, a la par de Cristo, sigue hablando, sigue predicando. Final entre dos, ¿verdad? Ellos, uno final, escuchó, creyó, fue salvo, hasta confesar. Jesús, cuando te vaya a acordarte de mí. Escrito, viendo su convicción y fe, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sería ya última cosecha, la última persona que fue salva mientras que Cristo estaba aquí en la tierra por 33 años. La Biblia habla, San Juan capítulo 17, esto, no solo para esto, sino por otros. Bueno, poquito vemos acá. San Juan capítulo 17, versículo 18. San Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice 20, mas no ruego solamente por estos. Por esto cual, sus discípulos, quienes están junto con Cristo, ¿verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero Cristo cuando ora, ¿verdad? San Juan capítulo 17, Cristo vio a nosotros. Él está orando de intermediación, oración
de intermediario entre Dios y nosotros que vamos a ser salvos un día. Pero Cristo ya vio nuestra alma que un día va a llegar a ser salva por la predicación de ellos. Por eso más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso Cristo, ¿verdad? Pasando toda aflicción y dolor, sufrimiento y pena, Cristo no pensaba de otra cosa, sino alma de todos, que ellos van a volver a Dios. Aunque no sean todos, la voluntad de Dios, toda el alma sea salva. Conociendo la verdad, sean salvas todas las almas, pero no todo responde, ¿verdad? Bien, no todos creen en el Evangelio. Pero Cristo sabe, ¿verdad? Un día, un corazón humilde, quebrantado, lloradera, ¿verdad? Bien afligidos, bien sufrido en esta tierra, bajo maldición, viviendo en esta tierra, donde pasan, ¿verdad? Siempre espino y cardo, pinchados, sufridos y atados, por tanto, cardos, y muchísima gente van a, ¿verdad? Oír este evangelio. Ahora ya se formó un buen grupo en Santana, Santana ya tenemos varios hermanos y hermanas que son fieles, congregando y predicando, sirviendo bien al Señor. Pero se hizo un hermoso grupo y compartiendo la palabra, porque ella, ahí está un, sí, como pastor, ¿verdad? Que trabaja, pero no siendo salvo, siempre estaba, ¿verdad? Medio confundido. Él que insistía mucho, sin que sea bautizado nadie puede entrar al cielo. Hasta uno que agoniza hay que meter en una piscina para salvar, ¿sí? Así que cualquier persona, ¿verdad? Sin que sea bautizada en agua, no puede ir al cielo. Una doctrina rarísima, una doctrina falsación. Pero insistiéndola, y estaba insistiendo su propia fe equivocada. Se formó guerra, se formó guerra. Así no es tan fácil, ¿verdad, pastores? Porque primero muy altivos. Siendo pastor verdadero, no tiene que tener altivos. Siendo seguidor de Cristo, no debe nunca tener altivos. Tiene corazón bien quebrantados, bien manso, ¿verdad? Debería ser así. Si uno quiere es seguidor de Cristo verdadero. Pero muchos que son, ¿verdad? Equivocados. Soy pastor. Se confía tanto en su posición ser pastor. Por eso ya es muy difícil ser pastor que vaya al cielo. Mayor parte de pastores se van a ir al infierno y llevando muchas almas al fuego. Esto es una estrategia diabólica, formando iglesia falsa, levantando muchos pastores falsos, ¿sí? Y haciéndolos altivos, que nunca oigan, nunca aprendan palabra de Dios y nunca sean arrepentidos y sean salvos. Por lo menos ya pastor se enganchó, ¿verdad? En nuestra oración. Entonces, orando, luchando, llevando evangelio, para llevar evangelio, lucha y lucha, pero no está preparado otra vez orando. Invadimos. ¿Cómo está? Aún todavía oramos, otra vez invadimos. No está, otra vez oramos, invadimos. Así llevan como ¿cuántos años? 5 años, 6 años. Antes de pandemia yo encontré con él. Apenas ahora ya recientemente se prende. Wow, así quedó, ¿verdad? Con boca verde. ¿Cuántos años? 5 o 6 años. Su mujer quedó con boca toda abierta y como está bien asustada, estaba una lloradera. Entonces, pastor, me siento tan engañada toda mi vida. Toda mi vida fue engañada entonces por esa doctrina falsa. Y llora y llora y llora. Pero más bien sí, ¿verdad? A la par de ella, su marido estaba bien asustado. No, por lo menos no es vana, nuestra vida no fue tan vana. ¿Verdad? Aprendimos mal, pero por eso nosotros ya sí, hasta hoy ya llegamos aquí. Dios, ¿verdad? Estaba siempre ayudando a nosotros para que llegáramos a ser salvos. Ella cuando ya llegó salva,
Está súper, pero súper preocupada por su familia. Ella es una colombiana. Entonces, llamando, ¿verdad? Toda su familia se hizo ya seminario bíblico por Zoom. Ahora escucha a su papá y su mamá, sus varios hermanos, están bien asustados. Nunca no conocíamos esta palabra. Difícil, demasiado difícil. Un pastor sea salvo. Difícil, por eso no predicamos, no es así. Difícil, por eso oramos. Si no es difícil, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios, verdad? Difícil, pero demasiado difícil. Por lo cual tenemos que buscar más y más a Dios. Uno que predica tiene que quebrantar su corazón también. Y buscando, ¿verdad? La palabra que puede ser bien filosa para penetrar el fondo del corazón, para generar arrepentimiento verdadero y prepararse el corazón bien humillado, quebrantado, ¿verdad? Arrepentido, genuinamente. Y luego sembrar la semilla. El trabajo de labranza no es fácil. Debajo del sol, ¿verdad? Trabajar duro, pero vale la pena. ¿Por qué? Así, labrando la tierra, siembra, puede ser que haya un día buena cosecha. ¿Cuál es la esperanza de todo labrador? Es su cosecha. Por cosecha que desea tanto, ahora está preparando, labrando, ¿verdad? Trabajando duro y sembrando y cuidando campo constantemente para ver buena cosechación. Así que sea tan difícil, ¿verdad? Aunque es tan difícil salvar un pastor, pero vale la pena. Salvar un alma, muy difícil, pero vale la pena. Por eso el Señor nos dio, ¿verdad? Gran poder que es la oración. ¿Por qué Dios nos manda que oremos? Porque viene muchísimas situaciones que no podemos resolver. Muchas almas muy duras, endurecidas, engañadas por el diablo, están bien, como terca, bien con terqueza, ¿verdad? Está bien metido en una doctrina falsa. Sin que sea bautizado, no puede entrar al cielo. Hasta enojarse, gritar, insistir esa doctrina. Final ahora ya entendiendo que, pastor, me equivoqué, estaba yo loco. Se despierta. Ahora siendo ya salvo y renacido. Cuando se promete estudios bíblicos en una oficina de empresa, compartiendo, ahí estaba una empleada, estaba trabajando, porque su patrón, juntamente con ese pastor y su esposa y algún amigo que invitó ese patrón, entonces escucha. Entonces ella también estaba así asomándose, estaba escuchando, parece. Está largo. Tiene sed de escuchar. Pero como que ella es empleada, tiene que trabajar. Su patrón está escuchando conmigo. Pero quiere, pero no puede, porque tiene que estar trabajando ella. Por eso estaba asomándose así, pero se nota que ella oye. Claro, estaba escuchando en su escritorio, donde sentada, tan largo, estaba escuchando, pero atentamente escuchó. Cuando ya llegué a compartir con todos ellos el Evangelio, siendo salvos ellos, ella también. Sí, yo soy justa, yo soy renacida ya, súper contenta. Bebé contó, ¿verdad? Bebé contó ella cómo brevemente contaba su historia. Pastor, hasta yo pensar suicidio. Pasando un puente de Escazú, una zona así, yo quería tirarme mi cuerpo encima para abajo. Diablo, ¿verdad? Diablo nunca se manifiesta ante uno con colmillos sangrientos, nunca. Diablo sí manifiesta ante usted con un pensamiento engañoso, con un deseo pecaminoso. Así diablo manifiesta ante usted. De vez en cuando el diablo, ¿verdad? Con un pensamiento muy lógico, muy bueno, ¿verdad? Ese pensamiento que puede empezar a generar mucho, ¿verdad? Cumplimiento de su deseo, de deseo pecaminoso. Así el diablo se manifiesta. Como el diablo manifestó ante Cristo, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, ¿no? Tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Tiene hambre? No. Por 40 días y noche de hambruna. Ocupa comer, no. Tú eres creador, no. Tú hizo todo el universo. Entonces, con tal que tú seas hijo de Dios,
y que esta piedra se convierta en pan. ¿Por qué no? Tú tienes hambre, hazlo. Muy lógico, porque tiene hambre. Cristo tiene poder hacerlo. Pero el diablo manda que lo haga. Cristo nunca responde. ¿Cómo está escrito? Está escrito. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo rechaza la voz de Satanás. Aunque suena bien, aunque suena muy, ¿verdad? Convincente, aunque sea muy lógico. Para mí, tengo hambre, tengo poder para hacer pan. Sí, entonces haciendo pan como yo, ¿por qué no? ¿Cuál es el fondo del corazón de Cristo? Con tal que sea la voz de Satanás, nunca la hago. Sí, yo ocupo comer, pero yo como cuando mi padre quiere que yo coma. No cuando mande diablo a mí que haga pan y coma. No. Yo no pertenezco jamás, ¿verdad? A nada, a nadie, solo a mi Dios, a mi Padre. Mi Padre me dice, sí, yo lo hago, con tal que no me diga, no hago nada. Por eso Cristo vino, ¿verdad? Aquí en la tierra. Sí, obviamente Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? También Cristo es hombre perfecto y siervo perfecto y hijo de Dios perfecto. Por eso 4 evangelios manifiesta a Cristo, 4 características diferentes. San Mateo como Jesús, habla de Jesús como rey. San Marcos como siervo, hablando de Jesús. San Lucas hablan de Jesús como hombre perfecto. Y San Juan hablan de Jesús como hijo de Dios. 4 características de Cristo. Pero Cristo, ¿verdad? Siendo el siervo de Dios, San Marcos, ¿verdad? Hablan de Jesucristo como siervo. Por ser siervo no hace caso de nadie, sino de la palabra de mi Dios solamente. Con esa actitud nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra. Y aquí, ¿verdad? Aquí en San Juan capítulo 17, el Señor ya está hablando, ¿verdad? De que está orando, ¿verdad? Para los demás que van a ser salvos por medio de esto. Palabra de estos, que son discípulos. Un día pronto ya ellos van a ser apóstoles enviados de Dios, van a ir a todo el mundo a predicar. Mucha gente oirán por ellos, para que oigan bien, para que sean salvos. Señor ya con anticipación oró para abrir buen camino para que nosotros todos llegáramos a ser salvos. Pero siempre hay dificultad, hay obstáculos, porque Satanás aún está actuando en esta tierra con todo engaño, con todas rebeliones, ¿sí o no? Por eso siempre veremos muchos obstáculos y muchas dificultades. Por eso el Señor nos abrió un camino tan amplio que es la oración. Orando logramos. Por eso una vez predica, ora y predica constantemente, ¿verdad? Cuando viene alguna dificultad, es muy difícil, yo no hago. No es así. Sí o sí tenemos que compartir este evangelio, sí o sí tenemos que congregar constantemente. Sí o sí nosotros tenemos que servir al Señor también, ¿verdad? Por eso sin iglesia en el mundo no hay salvación. Por eso 7 años de la tribulación, ni un ser humano, ni un gentil puede ser salvo. Únicamente 2 testigos serán enviados a Jerusalén. Segunda promesa que Dios había dado, Isaías capítulo 10, Daniel capítulo 9. En diferentes profecías el Señor menciona, ¿verdad? Casa de Israel, solamente remanente de casa de Israel volverá, ¿verdad? Aunque sea la casa de Israel, sea como arena del mar, solamente el remanente de casa de Israel volverá. ¿Por qué? El Señor va a enviar 2 testigos a Jerusalén para rescatar a los judíos, según su promesa. Última semana que queda para el pueblo de Israel. Pero todos los gentiles ya perdieron su ocasión. Ahora día de la salvación para todos los gentiles, incluso hasta judíos también, ¿verdad? Si tienen corazón blando, humilde, arrepentido. Pero el día del tiempo de la tribulación imposible sea salvo algún gentil, porque no hay ninguno que predique. El Espíritu Santo ya se fue. No apoya, no ayuda. Y ni huye a los clamores de pecadores de tiempo. Porque el día de juicio existe juicio. El día de castigo existe el castigo, no hay salvación. Ahora día de la salvación. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo máximo.
La voluntad de Dios, ser salvo todos. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, un poquito vemos ahí, según Primera Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, ¿verdad? Por todos, de lo cual se dio tan testimonio a sus debido tiempo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Verso 4, el cual Dios nuestro Salvador, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mentira es, ¿verdad? Predestinación. Según calvinismo. Según calvinismo, ¿verdad? ¿Qué dice? Esto sí, esto no. Por ejemplo, uno nace en el mundo, ya uno está destinado para ir al cielo o para otro grupo para ir al infierno. Mentira. Cuando no sabe decir, no sé, así tiene que ser. Pero inventa algo, ya viene gran perjuicio para muchas almas que se confunden. Pues el calvinismo, esa destinación de calvinismo totalmente equivocada, es diabólica. ¿Por qué diabólica? La Biblia nos dice así. Tal como estamos aquí viendo 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? El Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere? El cual, el Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo el mundo sea salvo. Todos los hombres sean salvos, renacidos, que puedan entrar al cielo. Eso es lo que Dios quiere. Por el conocimiento de la verdad. Dios nunca dijo, un grupo si está listo para ir al fuego ya. Haga lo que haga, sea lo que sea, pase lo que pase, siempre va a ir al infierno. Nunca Dios dice, la Biblia nunca contradice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios ama el mundo entero, por lo cual quiere que todo el mundo sea salvo. Para esto Cristo vino. Entonces, ¿por qué no son salvos todos? ¿Por qué no son salvos todos? La voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué no todos son salvos? Ahí está, ¿verdad? Funcionamiento de nuestro ser, como la iglesia, como justo, como renacido. Tenemos nuestro deber, nuestra responsabilidad y nuestra ambición. Por nuestra fe también, ¿verdad? Dependido mucha gente. Así que el mundo entero, como les conté, en el tiempo de la tribulación no hay salvación porque no hay iglesia quien predique a ellos. ¿Qué significa esto? El mundo dependido de la iglesia, dependido de los justos renacidos. Cuando un justo ve una alma dura, altiva, esa alma no puede ser salva. Así no va a ser salva esa alma. Porque usted cree que esa alma no va a ser salva, porque es muy dura, muy altiva, muy enaltecida. No va a ser salva, así cree, no va a ser salva. La fe es la que manda. ¿Qué es victoria contra el mundo? La fe. Si usted, aunque ve alguna situación muy difícil, un alma muy dura, un alma muy altiva, muy difícil, pero usted tiene fe, sí, vos sí va a ser salvo, porque mi Dios está conmigo, Él va a convencerla, va a salvar. Como les conté, para salvar un pastor, se duró como 5 o 6 años. Hubiera yo abandonado ese pastor, hubiera ido al fuego ya. No solo él, su esposa, sus hijos, y toda la familia de ellos se van a ir al infierno, y todos los congregantes. Pues un día ella dice, la esposa de ese pastor, ¿verdad? Ella quiere trabajar con nosotros.
Yo le dije, aunque no ven, aún no venga usted, voy a apoyar a usted, voy a enseñar a usted, voy a predicar a usted. Con toda palabra usted vaya a su iglesia falsa a la cual usted servía toda la vida. ¿Cómo puede abandonar toda esa gente que confiando tanto a usted estaba siguiendo a usted? 70 personas hasta 100 personas. ¿Cómo puede abandonarlo? Usted predique, rescate a todo. Si usted tiene el evangelio, si o no se ocupa mi ayuda, yo voy a ir predicando con todo ellos. Pues yo le dije, usted congregue conmigo. Yo le voy a enseñar a usted, pero no venga abandonando ese grupo de almas. Quédese con ellos hasta salvar a la última persona. La esposa de él un día preguntó, ¿verdad? Cuando se reunieron toda su congregante, decía, hermanos, hermanas, entre ustedes ¿quién tiene convicción de entrar al reino de Dios? Ya, alce la mano. Ya quien está bien preparado para ir al cielo, ya. Esta convicción de entrar al reino de Dios, alce la mano. Algunas personas todo está agachada, levantándolo, mirando así. Algunos, una o dos, apenas se estaba levantando y bajando, levantando. Todos se van al fuego. Ya. Casi. Ella misma se dio cuenta cuán mal, cuán gran maldad hicieron ellos con toda esa gente. Porque estaban engañados, por lo cual engañaban a todos. Otra vez pregunto, ¿por qué tantos pecadores en el mundo? El mundo entero 100% de la iglesia, dependido de la iglesia 100%. Dios todopoderoso, sí o no, pero no trabaja sin iglesia. ¿Usted cómo trabajaría sin cuerpo? Usted tiene que trabajar en su oficina, en su empresa, en su lugar donde trabajan siempre, ¿verdad? Sin cuerpo, ¿cómo? Dios tomó a nosotros como su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Plenitud de todo lo que llena, aquel que llena en todo, dice. Sin cuerpo no trabaja. Así que no se puede trabajar sin cuerpo, ¿verdad? La vid no puede llevar ni un fruto sin la rama, sin pámpanos. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois pámpanos, ¿sí o no? El que permanece en mí lleva mucho fruto, separado de mí nada podía hacer. Así que sin vid, rama solito no puede hacer nada. Tampoco solo tronco de vid no puede hacer nada sin rama. Así unido trabaja. Cristo trabaja con sus iglesias, trabaja. Cristo trabaja con todos los justos renacidos que permanecen en la vid. En la iglesia de Cristo trabaja. Si no, no. Así que el mundo entero depende de la iglesia. 100%. La iglesia depende de Cristo. Cristo constantemente habla, Cristo constantemente enseña, habla con toda palabra verdad. Pero uno oye, pero en su corazón se tranca. Se tranca. Oye, conoce que es la voluntad de Dios, pero no camina, paralizado. Pregunto, ¿cómo van a oír ellos? ¿Cómo van a ser salvos? Por eso tenemos que luchar, tenemos que pensar contra cualquier mentira del diablo. Diablo mil veces habla a uno. Ah, no va a ser salvo esa persona. Muy altiva, muy dura, ¿verdad? Su corazón muy católico. Demasiado no se puede. Mientras estaba predicando ese pastor, ¿cuántas veces el diablo me visitaba hablando? No, él muy duro. De noche, muy duro, hasta que no se enoja y, ¿verdad? Grita. ¿Cómo va a ser salvo? Diablo constantemente por tantísimo pensamiento engañoso, ¿verdad? Pero cada vez que oro ante Dios, ¿verdad? O cerrando mis ojos, se viene esa imagen de esa persona. Sí, Señor, voy a orar, voy a intentar.
Mucha gente está bien, ¿verdad? Contento o convencido de oración de Elías, demasiadamente poderosa, ¿sí o no? Porque su oración cerró puerta del cielo. Su oración abrió el cielo y hizo llover toda parte de Israel. Solo viendo ese resultado uno toma la oración de Elías, oración poderosa, pero no ve proceso. Ora, Elías envía a su siervo que vaya sobre cumbre del monte que había hacia mar. Ese mar sería Mediterráneo, ¿verdad? Hacia mar Mediterráneo. Se levanta nube o no. Siervo vuelve, cuenta a Elías. No ve nada, no se ve nada. Otra vez orando. Otra vez pasa para mí. No hay señal, nada. Otra vez orando. Vaya otra vez. No hay señal, nada. Otra vez orando. Vaya otra vez. ¿Se ve algo? Señor. Otra vez orando. Vaya. Orando. Y pasa otra vez. No hay nada, Señor. Sigue orando. Si no se ve nada, sigue orando. ¿Sí o no? Elías abandonó de orar. ¿Por qué no abandona orar? Si él abandona orar, todos mueren. Todos se van a morir. Sin agua, sin lluvia, ¿cómo sobreviven? Por 3 años y medio de sequía, por gran, ¿verdad? Como castigo de Dios, ¿verdad? Contra Israel, que está mal. Pero ahora pasando 3 años y medio ya el día viendo que ahora tienen que llover, pero no llueve. Ora, no llueve. Otra vez, ora, no llueve. Ora, no llueve. Ni un tamaño de palma de nube se acerca hacia tierra de Israel. ¿Por qué no pueden dejar de orar? ¿Por qué no pueden dejar de enviar su siervo para que chequee? Si no llueve, todos mueren. ¿Por qué siendo justo, verdad, no pueden dejar de orar? ¿Por qué no pueden dejar de predicar? ¿Por qué no pueden dejar de visitar? ¿Por qué no pueden dejar de agrupar gente? ¿Por qué no pueden dejar de dirigir almas? ¿Por qué no pueden dejar de sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos que viajar largo? ¿Por qué tenemos que visitar cada lugar y cada persona para compartir? Si no vamos, ellos todos van muertos, ¿verdad? Al fuego eterno. Estoy bromeando. Dios está bromeando. Cristo murió bromeando en la cruz. Serio problema eso. Ahora es el tiempo oportuno. Como que duermen justo. Mucha alma están yendo al infierno. Ustedes viven para comer. Ustedes viven para trabajar. Ustedes viven para levantar empresa. Ustedes viven para mejorar su calidad de vida. Están viviendo para mejor techo, mejor carro, mejor ropa, para casarse. Para esto viven, para tener su bebé, para esto viven. ¿Para qué viven aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito con que vivimos? ¿Para comer? ¿Para tomar café? ¿Para vivir cómodamente? ¿Para tener un techo y carro? Estoy bien. Si hubieran pensado mucho justo que predicaban en su tiempo, usted y yo todos estaríamos yendo al infierno ya. Tan ligeramente hubieran pensado ellos. De alma de cada persona con quien debe predicar. ¿No es así? ¿Por qué Señor, verdad? ¿Por qué Señor mandó a José a Egipto? Aquí la Biblia dice, ¿verdad? Aquí vamos a ver el libro Salmos 105. El libro Salmo 105, verso 17 dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envióle al rey
y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Aquí están hablando, ¿verdad? Génesis capítulo 37, capítulo 39, capítulo 40. Está hablando hasta ahí. 41. Hasta levantarlo a José, sacándolo de la cárcel como gobernador de Egipto. Entrega a Faraón todas sus posesiones, su reino, bajo pie de José. José fue enviado, ¿verdad?, por gran odio, gran ira de sus hermanos mayor contra él. Quería matarlo. En el lugar de matarlo, meterlo en la cisterna. Entonces, esperando que muera en cisterna, mejor venderlo. Por idea de Judá, se fue José a Egipto vendido, ¿verdad?, a los verdaderos ismaelitas. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cada hermanos mercaderos, ¿cómo se llama? El faraón. No, faraón no. Primero el Potifar y mujer de Potifar. Y después ya dos, ¿verdad?, funcionario, panadero y copero. Y luego faraón. Por faraón ya fue sacado de la cárcel. Él fue levantado como gobernador del Egipto cuando él tenía 30 años. José, cuando tenía 17 años tuvo sueño. Por 3 años de duración, con aflicciones, sufrimiento y dolor y pena. Ahí aparece cualquier cantidad de personas, ¿verdad?, que quieren dañarlo. Pero Dios estaba con él siempre. Cuando tenía 30 años por sueño de faraón, que no puede resolver, no puede, ¿verdad?, interpretarlo. Ningún sabio, ningún mago egipcio puede interpretarlo tampoco. Por eso se acordó, ¿verdad?, el copero que había soñado, pero no pudo interpretar. José sí debía haber salido fuera, ¿verdad?, de la cárcel. Él fue restaurado como copero, panadero, según la interpretación de José, levantado sobre madera y murió, comido por animales rapaces, aves rapaces. Él se olvidó de José, ¿sí o no? Pero cuando ya cuenta faraón de su sueño, el copero se acuerda de su iniquidad, su maldad. Sí, Señor. Yo tengo uno que puede interpretar sus sueños. Según su interpretación se cumplió 100%, por lo cual estoy aquí sirviendo a usted. Pero el panadero fue levantado muerto. Él ya había dicho ya que iba a hacer esto. Se hizo ya. Él creo que único capaz para interpretar de su sueño. ¿Qué sueño tuvo faraón? Del río Nilo sale, ¿verdad?, 7 vacas bien gordas, bien gordas. Pero detrás de ellas se viene otra 7 vacas bien flacas, pero demasiado flaca. En toda mi vida nunca jamás yo vi ese tipo de vaca tan flaca. Pero las que siguen postrera, las primeras comieron total, pero no se siente nada satisfecho. Y de vez ya me quedé soñando, ¿verdad? Y se ven otro sueño. Se levanta gran, ¿verdad?, 7 años de manojo muy gordo, muy buena cosecha. Pero de repente se viene 7 manojos de trigo, ¿verdad? Bien flacos son, sin nada trigos. Bien marchitadas. Por viento de caliente, ¿verdad? Viento quemó. Pero de 7 manojos comió, primer 7 manojos bien gordos. Me quedé asustado y me desperté. Estoy contando ante todo que me interprete sueño, pero nadie. José ya ha salido de la cárcel por llamamiento de rey faraón. Se está presentado. Tú puedes interpretar de sueños. José, buen intérprete de la ley, del sueño, ¿sí o no? Sí, Señor. Esto es la voluntad de Dios que reveló a usted. 7 años de abundancia viene y luego 7 años de hambruna.
Pero primer 7, abundancia, ¿verdad? Debería ser comida, consumido total por 7 años de hambruna. Y luego prevalece 7 años de hambruna, toda parte de Egipto y todo su alrededor. Así que todos van a morir con hambruna. Eso es lo que se lo reveló Dios a usted. ¿Qué es esto? Maldición, destrucción total, que toca a Egipto y todo su alrededor con hambre. Porque segunda, posterior a la verdad, 7 años de hambruna, peor, mucho más peor que el primer 7 años de abundancia. Por lo cual, no se siente nada. Así que hambruna total domina sobre Egipto. Faraón pregunta. Ahí está humildad. Debe haber oído todo, ve. Más allá, ¿verdad? Después de 14 años viene destrucción absoluta aquí en Egipto, ¿sí o no? Se hundió su corazón y pregunta él ante José, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Cómo hago para evitar esa destrucción total? Y para salvarse nuestro pueblo y mi casa con humildad. José interpretó y enseñó cómo hacer. Sí, Señor. Levante a alguna persona quien es sabia para que preparen muchos depósitos para guardar trigos, grano de trigos. Cuando pasa primer abundancia, 7 años de abundancia, guarde cantidad de víveres, ¿ah? No malgastando, guarde muy bien, ahorre muy bien para poder prevalecer segunda etapa de hambruna por 7. Así levantando toda parte de Egipto, depósito. Este depósito hoy en día por medio de arqueólogos, ¿verdad? Científicos se descubren, ¿saben? Gigante, ¿verdad? Depósito se hizo en Egipto, mucha parte. En la ruina de Egipcia, ¿verdad? Sale eso, bien, ¿ya? El rey Faraón bajó de su trono. Usted tiene autoridad sobre mi casa, sobre mi imperio. Sin que haya tu palabra, nadie puede mover ni un dedo. Tú mandas. Fue levantado con 30 años, ¿sí o no? 30 años de edad. Levantado como gobernador de Egipto. Aunque todos sus hermanos, ¿verdad?, querían interrumpir para no se cumplir el sueño, pero sí, al final se cumplió perfectamente que el sueño de José, a voluntad de Dios. Y después ya vuelven, ¿por qué? Poca, esa hambruna, no solo Egipto, debe haber pasado 7 años de abundancia, poca hambre, Egipto, todo su alrededor, tierra de Canaán también. Pasando un año, aguanta. El segundo año ya no tiene nada. Por eso padre Jacob envía a su hermano para comprar víveres en Egipto, ¿verdad? Por eso ya se encuentra entre hermanos y José. José sabiéndolo que ellos son su hermano, él llora. ¿Por qué? Quería verlo tanto. Ama tanto. ¿Por qué ama tanto? Ellos querían matarlo. ¿Sí o no? Ahí está un clave de revelación. Salmo 105, ¿qué dice? Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Envió un varón, ¿quién? Dios, un varón llamado José, delante de ellos, todos los hermanos y familia de José, ¿verdad? Por eso envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Por forma de ser vendido, fue enviado hacia Egipto. ¿Quién? Dios envió así. Jehová Dios envió hacia José en la forma de vendido por sus hermanos que lo odiaban tanto. Entonces nosotros vale la pena, ¿sí o no? En cada tiempo de nosotros también, cuando sucede alguna situación, tiene que investigarla, profundizarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios en qué sucede tal y otro? Alguna situación, alguna dificultad, algún problema. ¿Por qué me pasa?
Uno que reconoce a Dios pueden profundizar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué quiere Dios que, verdad, revelar a mí? No es de hermano que no me quiere, por eso me pega, no es así. Yo no. Porque ese hermano me pegó. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a mí? ¿Qué es el mensaje sumergido en esa situación con la cual yo paso afligido, dificultados? Vale la pena profundizar con esto. Por eso nosotros viendo esa historia de José que vemos, Dios es el que envió a José a Egipto ante que ellos. ¿Por qué? Viene ahora gran hambruna en la tierra, toda parte del mundo, y se vienen todos muertos. Para evitar esto, a salvar la vida. Con anticipación Dios envió a José en Egipto, ¿sí o no? Por la forma de ser vendido por los hermanos que lo odiaban. Está hablando aquí, es 17. Envió un varón delante de ellos a José. José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos en cárcel, fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, así dice. Dios es el que lo lleva a Egipto, no es sus hermanos. Dios es lo que mandó a Egipto, no sus hermanos. Amén. Para cumplir la voluntad de Dios. Para salvar a muchos, ¿verdad? A muchas. Pues ahora, y viendo, ¿verdad? Si cuando ya José se levantó como gobernador del Egipto con 30 años, se casa con la hija de Faraón, ¿sí o no? Ahí nace dos hijos. ¿Sabe qué? Se llama primer hijo Manasés, segundo hijo Efraín. ¿Qué significa? Aquí vemos Génesis, el libro Génesis, capítulo 41. Versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Por qué? Dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dos nombres de dos hijos de José. Primer nombre, que primer hijo, Manasés, ¿qué significa? Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo que mi aflicción, mi sufrimiento, mi pena, mi dolor. Dios me hizo olvidar, ¿verdad? Todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Siendo chiquitín de 17 años, ¿cuánta, verdad, nostalgia le pegaría a él? Aún yo tengo 60 años casi. A mí me toca nostalgia. Aún. Cuando siendo joven, ¿sí o no? 17 años. ¿Cuánto más? Pero Dios me hizo olvidar de todas mis aflicciones que pasaba por mis hermanos. Por gran sufrimiento y tristeza y dolor, ¿verdad? En su corazón, gran angustia, ¿sí o no? Mis hermanos, mis propios hermanos me vendieron. ¿Cómo yo, verdad, hago? ¿Cómo yo me vengo contra ellos? Estaría en principio mucho odio, ¿sí o no? Mucho enojo. Querían matarlo a todos casi. Y nostalgia bien profundo toca a él por su papá. Aunque su mamá ya la quiere, está muerta. Pero quieren ver su familia también una parte, ¿sí o no? ¿Cómo estarán ellos? ¿Se estarán creciendo mis sobrinos bien? Desearían verlo su familia. Pero pasando todo esto, ya entendió por qué pasa toda esa cosa. No era por mis hermanos, no por mi papá tampoco, no era por, ¿verdad, Faraón, ni por mi Poncho, como era Potifar, ni por la mujer de Potifar. No era nadie, sino por Dios. Ahí está creyente verdadero. En el centro del corazón de José está puesto ¿quién? Dios es el que me hizo pasar de todo. ¿Con qué pasé yo? Dios, nadie más. Solo Dios me hizo esto. ¿Sí o no? Y luego Dios me hizo fructífera. Ve, aquí estoy, gobernador del Egipto. Dios me había dicho cuando yo tenía 17 años. Ahora con 30 años, Dios me lo cumplió 100%.
Por lo menos ya cuando tiene hasta segundo hijo, ya cuántos años tiene José. Puede ser 32, 33, 34, ya madurándose más y más se capta. ¿Por qué tiene que pasar todo? Era por la voluntad de Dios, no era por odio ni enojo de mis hermanos, o inmadurez de mis hermanos tampoco, sino por Dios. En el corazón de José está profundamente Dios. Reconoce él a Dios por su voluntad divina. Estoy acá. ¿Y qué? En el fondo de corazón de José hay rencor hacia sus hermanos. No, se olvida todo. ¿Por qué? Dios es el que hizo suceder todo. Alguno que guarda rencor por tal y otro, no está caminando ese tipo de persona. Como recién vimos, ¿verdad? Salmo 105. Dios primero envía un varón a José, ¿verdad? Para salvar la vida de hambruna. Eso es lo que final, ¿verdad? Ahora José dice capítulo 50, ¿verdad? Ahora Génesis capítulo 50. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así que no se cumplió, ¿verdad? La voluntad de Dios en el corazón de los hermanos, ¿verdad? Tienen miedo, mucho miedo hacia José, porque hicieron tanta maldad de ellos contra él. Ahora el gobernador, ellos que dependiendo de José están comiendo y bebiendo, ¿sí o no? José se enoja, nos mata. Así pensaba él. 16. Enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Pregunto, ¿qué significan las lágrimas de José? Mientras ellos estaban hablando, viendo que su papá ya está muerto, entonces piensan, ¿verdad? José ya puede vengarse contra nosotros. Entonces vamos a decir que nuestro papá que dijo, mandó que perdone tú, José, perdone a nosotros, porque nosotros hicimos muy mal, ¿verdad? Contra usted. Pero papá, antes de morir, dejó último testamento a nosotros que perdone usted a nosotros. Por favor, no nos mate, por favor. José lloró. ¿Por qué lloró? En el corazón de José ya está cumplida la voluntad de Dios. Todo lo que pasó por mí, Dios pasó, no por mis hermanos. Así ya hace mucho tiempo José ya los perdonó. Si no hubiera perdonado, ¿cómo aceptaron en su casa? Dando de todo, cuidando de todos. José sigue hablando, ¿verdad? Que no temáis, dice, ¿verdad? Capítulo 50, verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Así que no nos maten, por favor, tómenos como su siervo. Vamos a servir a usted como siervo, como esclavo tuyo comprado. No nos mate, por favor. Tremendo. Ellos no entienden absolutamente el fondo de corazón de José, que ya los perdonó ya. Cuando él tomó dos hijos, ¿sí o no? Manasés, Efraín, en su corazón de José, ¿verdad? Está olvidado de toda la cosa que había pasado con sus hermanos. También él tiene tanto amor hacia sus hermanos. Quiere cuidar, quiere bendecir, quiere abundar. Hasta todos sus hijos, sus sobrinos y sobrinas, todo quiere alcanzar esa bendición. Por eso dice aquí, ¿verdad? Verso 19. Les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Que ven ustedes, ahora está toda abundancia, ¿sí o no? En el medio de hambruna, periodo de hambruna. Pero nosotros estamos comiendo, viviendo con toda
Felicidad, no. Sí, Dios para esto ya me envió primero. No ustedes. Dios me envió acá. Por eso, dice, verso 20, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo, vemos hoy, para mantener la vida en la vida a mucho pueblo. Esto es la voluntad de Dios. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sostendré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Porque viendo Egipto, gigante imperio, ahí está sobre todo, ¿verdad? José. Con sus palabras ya están todos muertos, ellos sí que eran, ¿verdad? José está con mucho miedo. Pero José sigue hablando, no es así. Dios es el que me envió, no vosotros. Aunque vosotros buscasteis mal contra mí, pero Dios es el que hizo todo que pasara conmigo eso, para salvar la vida de ustedes, de todo egipcio, todo alrededor del Egipto. No era por ustedes, sino por Dios. Yo, ¿qué dice? Yo puedo. ¿Estoy en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios lo hizo así. ¿Quién soy yo para que diga que no? Dios me hizo pasar todo para que ocurriera todo que ahora vemos y tenemos y disfrutamos. Era todo por la voluntad de Dios. No se preocupe. Voy a ¿qué? Mantener a ustedes, sostener a ustedes y hasta sus hijos. No se preocupe. Y al final, ya Jacob murió y después José también muere, ¿verdad? ¿Con cuántos años José muere? 110 años. Cuando muera José Yateca, último testamento, cuando yo muera, ¿verdad? Se va. Cuando ustedes salgan de Egipto, sí o sí van a salir. Eso es la promesa de Dios. Cuando salgan de aquí, lleven mi hueso, mi hueso. Por eso ahora, capítulo 50, versículo 25. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llover de aquí, llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así murió José, dejando que, última palabra, que de que lleve, ¿verdad? No deje mi hueso aquí, lleve, ¿verdad? Mi hueso en la tierra de Canaán. Así que el corazón de José está siempre con su pueblo, con su tierra, ¿sí o no? Él lleva mucha nostalgia también espiritual. Yo quiero estar sepultado a la par de Abraham, ¿verdad? Mi padre Jacob, a la par, por favor. Lleve mi hueso. ¿Cuándo salen ellos? Época de Moisés. Después de 400 años. Cuando Moisés sale, busca hueso de José y lo lleva para sepultar en la tierra de Canaán. José no fue en Egipto por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Nuestro Señor no vino por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Pasando todas esas prisiones, ¿en qué estaba enfocado? Alma. En alma, cada alma. Si yo ahora dejo de caminar, dejo de cumplir toda la palabra para salvar al mundo, todos ellos se van al fuego eterno. Por eso, enfoque del Señor era en alma. Ahora enfoque de José, ¿qué? Vida de mucha gente, ¿sí o no? Si yo no hubiera llegado acá, hubiera pasado todo esto, ¿qué? Todo eso hubiera muerto ya en amor. Dios con anticipación por su amor, ¿verdad? Para todo envió primero. Así pasó lo mismo. Cristo, enviado por el Padre, vino a salvarnos. Uno que tiene este amor verdadero cumplido en su corazón y ama a los demás. Por eso con esto ya vamos a cerrar la reunión de palabra, más bien, ¿verdad? Primera Juan, capítulo 4, Primera Juan, capítulo 4, verso 18.
Leamos junto con voz alta. Vamos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido cumplido en el amor, dice. Pues en el amor no hay temor, libertad y gozo, ¿verdad? Con Dios, gran felicidad, más bien, ¿verdad? Por eso, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice. Porque los hermanos de José tienen temor, no amor. Temor, ¿por qué? No está cumplido el amor de Dios bien profundamente. Por eso José sigue hablando, sigue explicando. Hoy en día mucha gente se equivoca, ¿verdad? Yo pequé mucho, yo soy tan pecador, he pecado un montón. Por eso yo tengo que pedir perdón. Aunque Cristo murió en la cruz, dice, pero yo sigo siendo pecador, no. No está cumplido el amor de Cristo perfectamente. Tienen que entender, no hay ningún pecado que sea mayor que la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pregunto, ¿qué pecado puede ser mayor que la sangre de Cristo? No hay. El que causó, ¿cuánto? 36 millones de habitantes europeos. ¿Quién? Hitler. ¿Cuánto mató? Por provocar guerra, ¿verdad? 36 millones de habitantes hebreos murieron. Hebreos no, europeos. Pregunto, ¿el pecado de Hitler fue perdonado o no? Todo su pecado fue perdonado. Y se ve el mínimo pecado en la sangre de Cristo. Si él hubiera creído en el Evangelio de Cristo, hubiera ido al cielo, obviamente. Amén. En el mundo no hay ningún pecado que sea mayor que la sangre de Cristo. Por lo cual, el amor de Cristo nos quitó el temor una vez para siempre. Por eso feliz vivimos, un día feliz morimos para volver a la presencia del Padre. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor que tiene para con cada